tardes a todos y todas, ¿cómo están? Primero un saludo a todos los colegas que están participando del encuentro y de la charla con dos grandes expositores que tenemos hoy. Primero eso, además avisarles como siempre que se está transmitiendo desde nuestro canal alternativo de Facebook, para los que lo quieren seguir viendo después o quieren, queda todo grabado y se retransmite en el de alternativa profesional y en el de alternativa estudiantil. Así que eso por un lado. Segundo, como les digo siempre, nosotros somos la Lista Verde Alternativa Profesional, es un grupo de graduados de Ciencias Económicas que trabajamos y peleamos para que la Universidad de Buenos Aires mejore sus condiciones para los estudiantes y los graduados, para que sigamos con el vínculo en la universidad, y además estamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así que bueno, esa es nuestra estructura, es lo que queremos presentarnos y cómo nos queremos presentar. Y hoy, de la mano de todo este grupo de charlas que venimos dando desde toda la pandemia y desde antes incluso, vamos a dar una charla sobre un tema candente, ¿no? Que tenemos dos economistas, que es Martín Burgos y Kelly Olmos, que es sobre la deuda, ¿no? Un tema que a veces se nos complica, que no queremos entender, la refinanciación de la deuda, en realidad. Así que bueno, ahí ya le damos el paso al licenciado en Economía Martín Burgos, y que nos comente un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. La idea no es hablar mucho, ¿no? Porque se ha hablado mucho del tema del Fondo Monetario Internacional. Se ha dicho verdaderamente es un problema muy grave para la Argentina. A veces yo digo que cuando volvimos al fondo en el año 2018, nos fuimos a la B, ¿no? Y para poner un poco de perspectiva lo que está pasando ahora, no es que con este acuerdo estamos volviendo a la A, ¿no? Que quede claro. Simplemente las cosas que se saben de este acuerdo es que simplemente zafamos de irnos a la C, simplemente, ¿no? Es decir, que por ahora seguimos acá compitiendo en el ascenso, y no es que se festeja, si hay alguien que festeja en este momento, estamos festejando a lo sumo no irnos a la C. Eso para situar un poquito el lugar en el que estamos, el lugar de la discusión, ¿no? Acá si hay cosas que... Lo que se va a debatir un poquito, y en diputados también, me parece que hay que verlo desde ese punto de vista, lo que se va a debatir obviamente no es algo que tenga que ver con el desarrollo, que tenga que ver incluso con el crecimiento, sino cómo ver cómo hacemos para zafar de esta, ¿no? Es un poco eso la cuestión de que estamos hablando. Ahí escuchan bien porque yo veo algunos que están diciendo que está bajo el volumen. No sé si lo ves, Javier, pero bueno. ¿Escuchan bien? Listo. Bueno, puede ser algo... Yo escucho bien, por eso estoy preguntando a otros, no sé si alguno no escucha, chicos, alguno Se más escucha, aparte de se los... escucha perfecto. ¿Se escucha Bueno, perfecto? seguimos. Entonces, bueno, dada esta circunstancia, no es que vamos a ver, siguiendo un poquito con lo futbolístico, no es si vamos a ver si vamos a jugar como el Barcelona o no, sino más bien que estamos en una situación de ver si ponemos 5 o 6 defensores, ¿no? Un poco esa es la situación en que estamos. Y evidentemente hay en la discusión del Congreso, sobre lo cual también hay que decirlo, salieron borradores, cosas, todavía hasta la última noticia yo estuve mirando un poquito, hasta antes de entrar en la charla, no había todavía los memorándum, digamos, no había detalle cifrado de efectivamente cuánto, cómo era el arreglo, al fin y al cabo. Lo sabremos, qué sé yo, en las próximas horas, días, pero bueno, estamos esperando desde el fin de semana más o menos. Pero a grandes rasgos ya sabemos que el gobierno ya comprometió que no iba a haber reforma previsional, no iba a haber reforma laboral, iba a haber una reducción de lo que se llaman las jubilaciones de privilegio. Eso medio que armó una especie de escandalete, porque hay gente que no entendió bien qué eran esas jubilaciones.
Esas jubilaciones son jubilaciones privilegiadas que tiene el Poder Judicial y que tiene lo diplomático. Estamos hablando de 20.000 personas, para que se den cuenta. No creo que sea algo, evidentemente, digamos, es una cuestión que no, no da para mucho más, para debatir. Simplemente es una cuestión de si quieren jubilaciones elevadas en esos lugares, no tenemos por qué pagarlas nosotros, que recauden ellos mayor tributación que armen una caja especial para pagarse sus jubilaciones de privilegio. Es un poco ese el sentido, obviamente, de todos esos debates. Lo que yo sí me gustaría ir pensando un poquito es dónde nos deja un poco todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar de acá en adelante? Hay un escenario que es muy difícil, que es un escenario en el cual, el escenario de por sí yo creo que tiene bastantes problemas lo que se plantea, ¿no? Es difícil pretender crecer, a la vez reducir la, el déficit fiscal y reducir la cantidad de monetarias. Como hay cosas que, si no hay un plus por otro lado, eso como que no cierra, ¿no? Hay algunas cuentas ahí que, hasta que no tengamos el detalle, obviamente, podemos decir que entre nosotros puede que haya efectivamente algunas cosas que todavía están pendientes. Eso me parece que es importante mostrarlo. Sí hay un temor. Voy a hablar un poquito cómo se podía ver esto antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, que me parece que impacta totalmente en esto que está pasando. Lo que pasaba antes de este conflicto es que había muchas dudas respecto de si se podía ir reduciendo el déficit fiscal, tal como se planteaba y como se planteó en los documentos que se dieron hoy, y a la vez aumentar el gasto real. Si bien es algo que pasó el año pasado, en el 2021 efectivamente, se redujo el déficit fiscal y a la vez se aumentó el gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que se aumentó el gasto en términos reales, ¿no? Pero la recaudación fue tan elevada que en verdad te permitió no solo incrementar el gasto, sino que además reducir el déficit. Lo que sí tenemos que saber es que el año pasado fue un año excepcional, por varias razones, pero dos principalmente. Número uno, un crecimiento del 10%, que te impacta directamente en la recaudación, tanto en IVA como en ganancias, sobre todo, que son los dos principales impuestos en Argentina. Se le podría agregar también un buen precio internacional, y entonces por las retenciones ganaste bastante también. Y el segundo tema importante fue el aporte extraordinario a la grande fortuna, que como bien dice, es un aporte extraordinario, es algo que no se va a repetir este año. Con lo cual el año pasado efectivamente fue un año que tenemos que considerar como excepcional. ¿Cuál es el principal tema que yo veo que puede llegar a ser problemático hacia adelante? De que pensemos que el año pasado, que fue excepcional, vaya a seguir 2 o 3 años más. Ahí es donde aparecen las inconsistencias, porque vos no vas a poder incrementar la recaudación de tal forma que efectivamente te siga reduciendo el déficit y a la vez puedas aumentar el gasto, ¿sí? Sino que ahí vas a tener que tal vez elegir o reducir ese déficit, y muchas veces vas a tener que bajar el gasto, si el objetivo es ese. O aumentás el gasto, pero entonces no vas a conseguir el objetivo del déficit que está planteado. Eso le voy a decir, esto, digamos, eran los grandes ruidos que aparecían en los números que estaban dando vuelta antes de la guerra, del conflicto con Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Ahora, ¿por qué el conflicto cambia toda la ecuación? Porque eso impacta directamente en dos sentidos. Número uno, te impacta muchísimo en lo que son los precios internacionales de los commodities. Número uno, en lo que nosotros exportamos, sobre todo lo que es soja, pero también, bueno, exportamos trigo, maíz, y esas cosas también se van a ver afectados positivamente para Argentina, en el sentido de las exportaciones. Vamos a exportar más. La misma cantidad, simplemente es un efecto de mayor precio. Eso me parece que es importante, porque si vos exportás más, estamos ante la posibilidad de tener efectivamente un tercer año importante superávit comercial.
y ese importante año, ese importante superávit, tuvimos 2 años muy importantes de superávit comercial. 2020, porque bajaron mucho las IMPO por la pandemia, la gente no demandaba, digamos, todo lo que sabemos, cayó la economía 10%, etc. Y el año pasado, porque tuvimos unos precios internacionales excepcional, vendimos cuando de la soja estaba, la cosecha salió y la soja estaba en $600, lo cual fue algo muy bueno, la verdad. Y entonces tuvimos 2 años. ¿Qué hicimos con esos 2 años? Fuimos pagando un montón de cosas de deuda comerciales que habían quedado del macrismo, que es un poco la tercera deuda de la cual nunca se habla, ¿no? Muchas deudas comerciales y financieras de las propias empresas privadas. En el medio del 2020 se arregló con los bonistas y se paga verdaderamente, se pateó para adelante los pagos, lo cual es importante, obviamente, nos deja aire para poder crecer. Y este acuerdo del Fondo Monetario Internacional lo que hace, como todo el mundo sabe, es que patea 4 años y medio los pagos que tendríamos que haber hecho este año y el otro año, y el año que viene. Entonces este año es importante tener el superávit comercial porque todo ese superávit comercial no va a ir a pagar deuda, sino que puede ir efectivamente al crecimiento. Puede ir al crecimiento y efectivamente se puede llegar a tener un año con crecimiento importante, y lo cual efectivamente puede que se vuelva a repetir el año excepcional del año pasado. O sea, lo que está pasando ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia es que estamos ante un tercer año excepcional que hace que nosotros vamos a tener de nuevo un tercer gran año en términos de las exportaciones en relación a las importaciones. Y de ahí puede ser que aparezca efectivamente la resolución de esos planteos medio inconsistentes que veíamos antes de lo que fue el conflicto, y que puede efectivamente hacer que lleguemos en 2023 con posibilidades ciertas para el gobierno de renovar en las presidenciales. Puntos más negativos, si se quiere, son que esto va a traer inflación, todo lo que es precios internacionales siempre también impactando en costos y precios locales. Yo creo que eso igualmente con políticas se puede llegar a manejar. Algunos están hablando de volver a las retenciones móviles. En términos políticos yo creo que es muy difícil, obviamente. Incluso yo creo que en términos técnicos, si nosotros pensamos que ese incremento de precios es puntual, es decir, va a estar acá un par de meses, obviamente, lo que dure la guerra, y lo que la guerra sabemos que sobre todo impide el comercio de sobre todo los granos y los hidrocarburos, que es lo que produce Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, ese tiempo y un poco más, seguramente un par de meses, va a estar los precios altos. Pero lo que tienen las retenciones móviles es que si pensamos que este incremento de precio es temporario, lo que puede pasar es que el año 2023, si caen los precios, pongamos un escenario que no es extraordinario, simplemente estamos diciendo que se acaba la guerra y vuelve la normalidad, entonces lo que puede llegar a pasar es que vos termines recaudando menos por retenciones el año pasado, el año que viene, el 2023, de lo que recaudás con la alícuota de retenciones tal cual está hoy. Entonces es un poco la trampa de las retenciones móviles. Cuando vos ves que el precio sube, tenés tendencia a pensar que sería bueno porque vas a recaudar más y va a frenar los precios y todo lo que sabemos, pero puede ser contraproducente en la baja de precio. Que, eso ya se decía cuando hubo el boom de precio del 2008, se decía hay que poner retenciones móviles, todo lo que ya sabemos, pero si hubiese pasado las retenciones móviles, siempre se dice que la paradoja es que hubiesen ganado los ojeros, porque después bajó muchísimo del 2009 los precios, y las retenciones hubiesen sido mucho menores de las que fueron que el 35% que terminó quedando después de la derrota del gobierno. Así que yo tendría mucho cuidado con esa herramienta que puede parecer que está buenísimo en este momento, pero que me parece que tanto en términos políticos como técnicos va a ser complicado. Pero bueno, se puede hacer política, se puede hacer cosas, se puede manejar. Y después yo creo que el tema energético, que también sabemos que nosotros importamos energía, lo que tiene es que se incrementan los precios de los energéticos y eso nos puede causar problemas. Pero de nuevo, en la economía siempre hay lo bueno y lo malo, ¿no? Efectivamente, nosotros importamos GNL y eso
va a incrementar los precios y eso va a ser un golpe también del lado de las importaciones. Pero por otro lado, nosotros producimos gas. Y cuando los precios son altos, hoy por hoy el petróleo está en $100 más o menos el barril, y la soja está en 630, de 640, pero en $100 el barril, y si va a seguir esto un tiempo más, es muy rentable hacer inversiones en vaca muerta. Entonces, siempre se dice que más o menos el límite para vaca muerta es en $70. Si por debajo de $70 no es rentable invertir en vaca muerta. Por encima sí, estamos en 100, el dólar del barril, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a pasar con estos precios en la actualidad, que eso atraiga inversiones en ese sector, lo cual sería muy importante, ¿no? También ahí no es una cuestión de esperar que el mercado haga las cosas, simplemente hay una tarea muy importante del gobierno que es hacer los tubos para que ese gas pueda llegar a distintos lugares, sea el mercado interno, sea la exportación, lo que se defina y que pueda llegar a ser algo que sea provechoso para Argentina. Así que de repente me parece que se abrió con el conflicto un escenario internacional nuevo. Para Argentina creo que tiene mucho más de positivo que de negativo. Y entonces, efectivamente, me parece que tenemos hacia adelante la posibilidad cierta de poder tener en este 2022, poder cumplir con lo que estamos, con lo que se está planteando, lo que sabemos, ¿no? Del acuerdo, es decir, poder incrementar el gasto y a la vez reducir el déficit fiscal. Con, por ahí termino con esto, con un adicional que es importante, que es toda la discusión alrededor de las tarifas, que yo creo que es importante que hayamos llegado, por lo visto, a un acuerdo político dentro de la coalición, que es decir, volvamos a una ley del 2018 que fue vetada luego por el PRO, que fue una ley de consenso de lo que hoy es el gobierno, pero en ese momento era el peronismo en la oposición, que planteaba, bueno, eh, que las tarifas sigan el CBS, el coeficiente de variación salarial, es decir, si aumentan los salarios, pues tarifas. Si no aumentan los salarios, no aumentan las tarifas. Y yo creo que haber llegado a ese acuerdo político nos da a todos los ciudadanos, me parece, un horizonte de saber más o menos cuánto voy a pagar de mi salario, o para las empresas, pues saber más o menos en relación al salario cuánto va a ser el costo de la energía que usan, o ese tipo de cuestiones para mí son súper importantes, porque te permite planificar a 2, 3 años, y no tener esta cosa que si cambia de gobierno te incrementan las tarifas 500%, o terminas pagando Chirola, como terminaba pasando en 2015, ¿no? Que la verdad que lo que pagábamos estaba muy, demasiado barato, para decirlo así. Así que bueno, lo que tiene en este caso es que los subsidios, dado esto que les digo que está pasando en el precio de la energía, se van a tener que incrementar, o van a tener que incrementarse las tarifas. Pero acá hay algo que el gobierno, a lo cual el gobierno está habilitado a apelar, que es el cambio de contexto internacional. Si vos haces un acuerdo con el FMI, si cambia el contexto internacional, entonces vos podés ir manejando esa cosa, como diciendo, mira, yo llegué efectivamente al fiscal sin contar las tarifas que nosotros habíamos anticipado, que nosotros habíamos arreglado. Con las tarifas no pudimos cumplir esa parte, pero porque hubo un evento, que es el conflicto, que hace que efectivamente vos no hayas podido cumplir porque no estaba previsto y está fuera, digamos, es un caso de excepción. Así que yo creo que por ahí la cuestión tarifaria incluso puede llegar a tener un respiro que verdaderamente sería algo importante, incluso sobre todo para resolver la cuestión interna política del frente de todos. Así que bueno, a mí me parece que, así como está planteado el acuerdo, yo creo que, de nuevo, no es para festejar ni nada por el estilo. Creo que es efectivamente lo que se pudo conseguir. Si uno hacía un sondeo entre los economistas heterodoxos, dentro de todo hay cosas que, salvo la sobretasa, que es algo que quedó afuera, pero realmente si se logra de acá que se empiece a pagar, si entra en el FMI una reforma sobre la sobretasa, bueno, nos caería, digamos, la tengamos que negociar aparte.
son como los condenados. No sé si hay abogados en la sala, pero si hay una mejora una mejora de las penas en una reforma penal, le aplica al preso que tiene esa figura penal al que aplica. Entonces, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Son como, como los presos, si hay una mejora en la condena, a Argentina le tocaría, esto en el caso de la sobretasa. Entonces, de nuevo, no hay nada para festejar. Creo que dentro de todo no es nada tampoco sorprendente. Algunas cosas como tipo reforma laboral, reforma previsional, algunos economistas heterodoxos tenía miedo que caigan esas bolillas, y evidentemente, por lo que sabemos hasta ahora, no está en agenda. Veremos después, porque también es un ida y vuelta, ¿no? Con esa historia de que cada 3 meses se va revisando el acuerdo, está siempre el miedo de que te vayan acorralando, que vayan empeorando las condiciones y vayan exigiendo otras cosas, pero hoy por hoy eso no lo podemos saber. Sí hay que estar atento, obviamente, y que hay una suerte en este momento, que es el cambio de contexto internacional. Digamos, suerte para Argentina, ¿no? Claramente nadie hubiese deseado esto que está pasando, pero creo que y puede llegar a ser más positivo incluso que negativo para nosotros, para llegar, digamos, si lo miramos en términos electorales, para llegar mejor al 2023, y efectivamente es importante lo que pase en el sector externo. Para terminar, solo recordar esto. Néstor Kirchner cuando asumió tenía la deuda con el FMI, era 14.000 millones de dólares y exportaba 25.000 millones de dólares por año. Es decir, que su deuda era un poco más de la mitad de lo que se exportaba anualmente. En el 2005, con el 2006, cuando, digamos, hasta los 3 años de haber asumido, ya exportaba 50.000 millones de dólares. Es decir, se habían duplicado las exportaciones. Y eso que explica que pudo pagar todo cash flow del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Es decir que por efecto de los precios duplicó las exportaciones. Es decir que dentro de todo podemos decir que Néstor tuvo suerte, ¿no? Y a partir de ahí pudo hacer política, porque cuando vos tenés guita, en esos casos puedes hacer política efectivamente, y ahí nace lo que se conoce como kirchnerismo. Ahora, nosotros exportamos 70 el año pasado, o el 2020, 70.000 millones de dólares, tenemos 44.000 millones de dólares de deuda con el FMI, es decir que es una situación muy comparable. Le debemos más de 6 meses, 7, 8 meses de anuales exportaciones, digamos, 6, 7 meses de exportaciones al Fondo Monetario, más de la mitad de un año, digamos. Está creciendo los precios, el año pasado ya estábamos en 78.000 millones de dólares de exportaciones, es decir, ya creciendo 10%, y veremos si crecemos otro 10% este año. No vamos, digamos, duplicar las exportaciones, quisiera decir que llegamos a 120.000 millones de dólares, 130.000 millones de dólares en 2023. Digamos, lo que le pasó a Néstor es muy difícil que vuelva a pasar, vamos a decir la verdad. Es un escenario que ha pasado, porque ha pasado, y ha pasado hace 20 años, pero que es muy difícil que vuelva a pasar, ¿no? No obstante, tenemos que saber que, salvo que ocurra ese escenario, es imposible pensar hoy por hoy en volver a la A, porque al fin y al cabo Néstor nos pasó de la C, me parece, a la A, trepando así, siendo campeón 2 años seguidos, llegó rápidamente, llegamos rápidamente. Bueno, eso yo no sé si va a volver a pasar, tengo mis dudas, pero por lo menos creo que esto nos consolida ahí en el ascenso y nos prepara para el 23 para adelante, y pensando efectivamente en el desarrollo, pensar en el mediano plazo, haberse sacado encima varias cosas, y efectivamente ir pensando en volver al lugar en que Argentina nunca tendría que haberse ido. Así que me parece que eso es un poquito el escenario que yo veo en relación a la información que hay, como les digo, del FMI. Tal vez peca un poquito de optimismo, pero la verdad que el contexto internacional me parece que ayuda. Es un optimismo muy de corto plazo, pero sabiendo que no es un optimismo bobo, simplemente es haber juntado 3 años excepcionales, y este año, digamos, parece ser de nuevo un año excepcional, que nos ayudaron los 3 años por distintos motivos, y que nos permitieron tener 2 años por lo pronto de comercio, de una balanza comercial muy positiva, y vamos en camino tal vez a tener un tercer año muy positivo en términos de comercio. Así que bueno,
Obviamente todo esto veremos cómo sigue, pero así están las cosas. Gracias, Martín. Ahí le damos el paso a la palabra a Kelly, la colega. Así que, Kelly, todo para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la Lista Verde Alternativa Profesional por haberme convocado y poder participar de este diálogo. Por supuesto, coincido en gran medida con lo que ya expuso Martín. Considero que tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional es algo que ninguno de nosotros deseaba, es decir, que lo que no deseábamos es que la Argentina hubiera vuelto al Fondo Monetario Internacional, pero indudablemente eso es consecuencia de una derrota política que nos puso bajo las manos de un sector fuertemente vinculado a las fuerzas, digamos, dominantes a nivel internacional y que percibe a la Argentina como un lugar de exacción. Exacción desde el punto de vista de la política especulativa que desarrolló durante los 4 años del macrismo, y exacción desde el punto de vista del endeudamiento externo que nos generó tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional, como la política que aplicó para que también los privados no solo fugaran, sino que tuvieran un endeudamiento con el exterior que hiciera que empujara a la economía argentina a una fuerte dolarización. ¿Cómo se llama esta dolarización? No es la de la convertibilidad formal, de decir un peso, un dólar, sino hacer del dólar la mercancía más escasa de la economía. En una economía como la Argentina, donde las divisas siempre son escasas, porque generarlas en condiciones genuinas, como bien lo señaló Martín, es algo que depende de la capacidad, digamos, de exportar, no solo de exportar, sino de generar un excedente en el sector externo, pero, digamos, agravado por este proceso que siempre genera el neoliberalismo cuando gobierna en la Argentina, que es un nivel de endeudamiento en divisas que agrava esa condición de escasez del dólar, y eso lo que lleva, obviamente, la mercadería más escasa es una mercadería que se valoriza mucho y que se afirma como, digamos, mecanismo, como reserva de valor, digamos, en el funcionamiento argentino, devaluando la moneda nacional, que es la moneda con la que se cobran salarios, es decir, devaluando el salario y la capacidad adquisitiva de la gente, digamos, de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores más humildes de la Argentina. Para nosotros, entonces, en el diagnóstico es, digamos, cómo resolver, y Martín lo expuso así implícitamente, cómo resolver este tema de la restricción externa. Nuestros grados de libertad, desde el punto de vista económico, están en relación con la capacidad de generar y disponer de divisas, que es, como vuelvo a decir, lo que el macrismo nos dejó más escaso. Ellos lo saben y por eso lo generan de esa manera, digamos. Cuando aspiran a que la Argentina ingrese al primer mundo, en realidad lo que ellos están aspirando es, como élite dirigencial de la Argentina, formar parte de la élite del primer mundo y acumular donde acumula la élite del primer mundo. Pero en la política interna hacen hincapié en que en el déficit fiscal, no en el tema de la disponibilidad de divisas, sino en el déficit fiscal, porque el ajuste
desde el punto de vista fiscal es el debilitamiento del Estado como mecanismo para dinamizar la economía, para impulsar el crecimiento, para orientar la distribución del ingreso, es decir, impulsar una distribución progresiva del ingreso, y obviamente eso debilita la capacidad de negociación de los sectores más humildes y de los trabajadores en cualquier debate con el sector empresario. Dicho esto, y teniendo en cuenta las enormes restricciones que en consecuencia nos dejó el macrismo y que se agudizaron en gran medida con la pandemia, porque si bien la pandemia permitió generar algún nivel de recaudación adicional, como bien lo planteó Martín en términos de, por ejemplo, el aporte extraordinario y también algún excedente por parte, digamos, del sector externo en el 2020 por reducción de importaciones y en el 2021 por un importante incremento del nivel de las exportaciones, no solo en precios, sino también en cantidades. Bueno, más allá de ese elemento que fue una contribución a la estabilización de la economía argentina, indudablemente la pandemia fue un golpe enorme que, estando la Argentina como estaba, excluida del mercado de capitales en pesos, porque con el default que llamaron reperfilamiento, habían destrozado el mercado de capital en pesos y no podíamos tomar deuda en pesos. No podíamos, obviamente, tomar deuda en dólares porque ellos, aunque no siempre se dijo con claridad, nos dejaron en default desde el punto de vista del endeudamiento en dólares, salvo con el fondo por la gracia que ellos mismos habían tomado. Y la verdad, en condiciones donde la emisión era un riesgo permanente, digamos, que nos podía volcar hacia un proceso de hiperinflación, que en realidad esa era la estrategia que ellos habían diseñado en la transición hacia nuestro gobierno después de la derrota. Dejarnos sin un dólar de libre disponibilidad en las arcas del Banco Central y obligarnos a un proceso de emisión que se vio agravado por las necesidades de la pandemia, que nos llevara a un proceso de hiperinflación que afortunadamente evitamos, aunque no pudimos evitar la existencia de un nivel inflacionario alto. Frente a esta situación y a vencimientos del Fondo Monetario Internacional que desde fines del año pasado ya son de carácter inminente y que este año implicaban, como bien se repite, 19.000 millones de dólares de pagos y el año que viene una cifra incluso superior, nos queda dos alternativas. Y en esto voy a tomar una frase que me pareció muy buena y que se la tomo al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el compañero Carlos Heller. Las alternativas son una negociación inteligente con el Fondo Monetario Internacional o el default. Esas son las alternativas. Y el default, del que se habla poco, y cuando en general se habla, los sectores que de algún modo hacen entrever que esa debería ser la mejor alternativa desde el punto de vista político, se dice, bueno, el default con el fondo, que es algo en lo cual la Argentina no había incurrido, porque como bien señaló Martín, en el año 2001 se declaró el default con la deuda privada, que se negoció en 2 etapas, pero nunca con el Fondo Monetario Internacional ni con los organismos multilaterales de crédito. Entonces, ¿eso qué nos deja? Nos deja en un escenario desconocido, de alta incertidumbre, que implica enfrentar desde una masa crítica de poder político bastante poco significativa el sistema financiero internacional.
Y cuando digo internacional, digo de todos los países, porque Rusia, China, Japón, Alemania, Estados Unidos, todos están en el fondo. Y el juego que hacen en el fondo no es un juego crítico al fondo. Lo que China se ha propuesto en el fondo, por ejemplo, es ganar más poder relativo en el fondo y también lograr que su moneda sea considerada divisa, ingresando a la canasta de monedas que sirven para estimar lo que son los derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, la posibilidad, digamos, de suponer un default respecto del fondo, desde el punto de vista político, implica un alto nivel de aislamiento internacional. Y desde el punto de vista económico, implica una corrida cambiaria que se traduciría en una corrida bancaria y en una situación de shock que no solo va a empeorar la condición de los más humildes de la Argentina, porque de esa condición solo se benefician los tenedores de divisas, los que tienen su activo en un activo no devaluable. Digamos, los que han acumulado dólares o bienes que son valorables en dólares. Pero los que viven del peso, eso implica volver a un nivel de empobrecimiento parecido al del 2001, cuando habíamos llegado a más del 70% de la población pobre. Si hoy nos resulta intolerable tener un 40% de la población pobre, imagínense cuán intolerable podría ser para cualquiera de nosotros, porque estamos en esta lista, quiere decir por el compromiso que tenemos con la construcción de una Argentina más justa e igualitaria, volcar a la gente a un 70% de pobreza. Porque eso no se resuelve emitiendo. Porque en las condiciones de escasez de dólares y de corrida bancaria y de corrida del sector externo, emitir hubiera significado o significaría ponerle un peso en el bolsillo a la gente y sacarle 2 por el otro bolsillo. Es decir, no se puede resolver exclusivamente con un mecanismo de emisión. Personalmente creo que una crisis de esa envergadura se llevaría puesto al gobierno. Por eso, para mí, y esto es mi opinión, el default no es una alternativa. En consecuencia, la única alternativa, desde mi humilde punto de vista, es una negociación inteligente con el Fondo Monetario Internacional. Y yo, que como dijo bien Martín, todavía no conocemos todo el texto, digamos, del acuerdo, conocemos lo que ha dicho el presidente de la Nación en su discurso de apertura de sesiones, conocemos lo que ha traducido, digamos, el ministro de Economía o el jefe de gabinete en las reuniones que tuvieron, por ejemplo, con gobernadores, o en las entrevistas públicas, en las editoriales, etcétera. Digamos, creo honestamente que se ha logrado un acuerdo inteligente con el fondo y además original. Este no es una reproducción de los acuerdos enlatados que siempre hemos visto, donde los gobiernos, como decía Macri, en 5 minutos van y adhieren. Este es un diseño original, con riesgos altísimos, como bien señaló Martín. Tenemos que caminar en los próximos años con las restricciones que nos han dejado por un desfiladero angosto, con un mundo además que constituye un marco de elevada incertidumbre, que bien él señaló, nos genera oportunidades, pero también nos genera desafíos muy significativos. Pero es inteligente. ¿Por qué es inteligente?
Y en esto me voy a referir a lo que, digamos, algunos que promueven el default fueron y trajeron un video del ex ministro griego Varoufakis, y después lo tuvieron que editar y recortar. Y dejaron solo la parte donde Varoufakis ideológicamente dice: yo creo que hay que enfrentar a la oligarquía internacional e ir al default. Pero en la primera parte del video, Varoufakis felicitó a Martín Guzmán y al gobierno argentino porque el acuerdo que habían diseñado era un acuerdo inteligente y merecía por parte de él, un enorme crítico al Fondo Monetario Internacional, una consideración de felicitación por lo alcanzado. ¿Por qué? Porque el eje, como bien lo planteó Martín, está en proteger el sendero de crecimiento de la República Argentina. Nosotros sabemos que crecimiento no es desarrollo, pero es condición necesaria. Si no hay crecimiento, no podemos aspirar a ir avanzando en la redistribución del ingreso que revierta otro de los enormes herencias negativas que nos dejó el macrismo, con una pérdida de capacidad adquisitiva de salarios, de jubilaciones de 20% en promedio. Entonces, el crecimiento se preserva y con tasas que no son muy ambiciosas. Dice para el año en curso 2022 un intervalo entre 3,5, 4,1, y la verdad en el corazón todos nosotros aspiramos que sea 6, ¿no? Eso estamos pensando. Pero quiero decir que la variable atada al crecimiento, que está estimada en el entendimiento con el fondo, que es la recaudación, no está atada a una sobreestimación significativa de la tasa de crecimiento, sino que está atada a una tasa de crecimiento, yo diría, razonable, para nada sobreactuada, para nada sobreactuada. Y con esa tasa de crecimiento se ha previsto un incremento de la recaudación que, si uno estima lo que está pasando en enero y febrero de este año, donde ya no hay aporte extraordinario, salvo algún residuo que pudo haber quedado de cuotas, de los que han decidido pagar en cuotas, pero fundamentalmente creció por la capacidad de recaudación sobre el sector externo, etc. Bueno, enero y febrero hemos tenido un incremento de la recaudación en términos reales importante. Si mal no recuerdo, creo que este mes ha sido, en términos nominales, 62,8, sobre una inflación que está alrededor de 50. Es decir, que la expectativa de que nosotros podamos mejorar nuestra recaudación, en principio es una expectativa que se apoya en la experiencia y se apoya en un plan estratégico que ha construido la FIP, que la verdad va sobre la cabeza de los que evaden, de los que subfacturan exportaciones, sobrefacturan importaciones, fugan. Sobre esas cabezas la FIP ha construido un plan estratégico en el cual apoya otro de las columnas en la que se apoya este programa, para decir que va a incrementarse el gasto público sobre la base de un incremento en la recaudación y no sobre la base de un ajuste en las erogaciones, porque además está explícitamente planteado un crecimiento real de los salarios de los trabajadores del sector estatal, está planteado un crecimiento real del gasto en ciencia, tecnología, educación,
del gasto en inversión muy significativo, que pasa de 1.4 a 2.2 del PBI este año, y del gasto social. Entonces, es como dijo y afirmó el presidente, este acuerdo no prevé ajuste, este acuerdo no prevé reforma laboral, este acuerdo no prevé reforma previsional, salvo la referida a algunos regímenes que son privilegiados. Y está el tema de las tarifas, que también lo abordó Martín. Y bueno, muchachos, acá el problema grave de las tarifas de gas y de electricidad es en la zona del ámbar. A mí me da vergüenza lo que pago en electricidad. Y si se lo muestro a los argentinos del interior del país, les debería dar un odio enorme. Y modificar esa situación no solo es un tema de justicia distributiva, es también un tema de justicia federal. Y lo tenemos que encarar, alguna vez lo tenemos que encarar. Y como bien planteó también Martín, sobre la base no solo de la ley que vetó Macri en el 2018, sino de una meta de establecer un piso por debajo de esa ley, porque es el 80% de la variación salarial, el techo que se ha propuesto en este convenio, en esta propuesta de convenio. Quiero decir algo más. Hay un tema que para todos nosotros es muy difícil, que es el tema de la inflación. ¿Por qué es difícil? Porque lo dijo Perón. Cuando la inflación es alta, los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor. No hay nada nuevo en esta historia. Cuando hablamos del acuerdo con el fondo, también hablamos de cómo abarcar el proceso inflacionario multicausal en un aspecto que es muy significativo, que es el aspecto de la política macroeconómica o de las variables macroeconómicas. Porque, como yo les comenté, una de las razones que más tensa el tema inflacionario es la expectativa sobre el valor del dólar. Y hoy esta tasa inflacionaria está alimentada por un overshooting de los valores de los dólares paralelos. Cualquiera de nosotros, que yo no he ido, lo quiero aclarar, no salí de la Argentina, pero por ejemplo, un compañero que tuvo que ir a una reunión de trabajo en Montevideo me dijo, Kelly, no se puede tomar en Montevideo un café. Eso quiere decir que el tipo de cambio es un tipo de cambio, digamos, que tiene muy devaluada la capacidad adquisitiva de la Argentina en términos de divisa. En consecuencia, este overshooting de los dólares paralelos, que ya con el solo anuncio del acuerdo se ha reducido, y que yo apuesto a que se va a reducir más si el acuerdo efectivamente es aprobado por el Congreso de la Nación, es un elemento importantísimo para reducir las expectativas inflacionarias. En este aspecto tampoco nos hemos fijado dentro de este programa metas excesivamente ambiciosas. No somos como los liberales que dicen vamos a pasar de 50, o mejor dicho, de 30 a 0 y nos llevaron a 50. Lo que se dice es va a haber un sendero de reducción de la inflación que va a estar en aproximadamente de 5 puntos por año. Y la verdad que por ahí tenemos una expectativa un poquito mayor, ojalá pudiéramos este año terminar el año con 42, 43, no con 45. Si pudiéramos ir convergiendo a eso, en gran medida va a depender de la fortaleza política que podamos demostrar en la aprobación del acuerdo y de que va a llevar, como les digo, a una
a que se acelere la reducción en los dólares paralelos, como ya lo hemos estado verificando desde que se anunció el preacuerdo. Entonces, no es que este acuerdo está disociado de la inflación. Esos que dicen, no discutamos del acuerdo, discutamos de la inflación, es imposible disociarlo. El default va a llevar a una hiperinflación, no esta inflación, a la hiperinflación. Y esta inflación requiere también, no solo, pero también de este acuerdo para poder afirmar un sendero de reducción de la misma. Bueno, hasta ahí lo que yo quería plantear. Solo una pastillita más. ¿Qué creo yo que es lo más valioso que deja este acuerdo? Compra tiempo, como también lo planteó Martín. ¿Tiempo para qué? Si el tiempo lo dilapidamos, es tiempo para nada. Pero si el tiempo lo podemos aplicar en la sanción de las normas que describió el presidente de la Nación en la apertura de sesiones del día martes, en temas, digamos, agroindustrial, sustentabilidad, movilidad sustentable, cannabis medicinal y cáñamo, minería, desarrollo energético, y le podemos poner un piso de valor agregado sobre nuestras producciones primarias. Entonces, ese tiempo que habremos ganado y que se va a expresar en mayor acceso a divisas genuinas, no preanuncian un nuevo default dentro de 4 años. Podrán anunciar un sendero de construcción de una Argentina que se parezca un poco más a la utopía que nosotros tenemos. Muchas gracias. Gracias, Kelly. Muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas, no tanto en el chat de acá, sí en el chat del Facebook. Así que bueno, ahí paso la primera. La primera de las preguntas es cómo va a afectar a los dos, ¿no? ¿Cómo va a afectar la guerra o cómo afectaría la guerra si es que va a afectar al acuerdo? Segundo, si la deuda que quedó, ¿cómo es la diferenciación entre la deuda del macrismo y la deuda que venía del 2015? Si hay se dejó o no se dejó deuda, y si se dejó, o sea, esa es exactamente la pregunta, ¿eh? La deuda que dejó el gobierno de Cristina, si es que la dejó, si es real o no, y lo que aumentó el macrismo, si cuánto lo aumentó. Y la otra pregunta, si los nuevos vencimientos es posible el pago o no, para el próximo gobierno, si lo va a tener que refinanciar. Esas 3 cositas. No sé si querés vos, Kelly. Como vos quieras, mira, si quieren breve, con el tema del impacto de la guerra, yo creo que Martín se explayó bastante y marcó virtudes, digamos, o no sé si decirlo como virtudes, es decir, oportunidades y desafíos que se generaban, sobre todo en 2 sectores, energético y alimenticio, y sinceramente yo tengo muy poco más que, y solo le agregaría que es posible también que haya un incremento de la tasa de interés internacional, y en general eso hace que se replieguen los capitales hacia lo que son los países centrales. ¿Cuál es nuestra apuesta, muchachos? En ese sentido, nuestra apuesta en relación a los capitales no es la lluvia de inversiones del macrismo, que fue una lluvia especulativa, un granizo especulativo. Nuestra apuesta es lo que pasó en el 2001, que cuando se vio que había negocios, la gente sacó 15.000 millones de dólares que tenía en las cajas de seguridad y fuera del sistema y los puso. Porque la Argentina no es que no genera excedente,
El problema que tiene la Argentina es que ante la incertidumbre el excedente se transfiere fuera del sistema económico y empobrece todo el funcionamiento. Pero en el 2001 pasó eso, pasó que la gente vio negocios, vio oportunidades de negocio, que es lo que nosotros estamos intentando usar este tiempo para eso, y los que obviamente tienen ese capital lo pusieron, y no es solo en grandes inversiones, en negocios, en reabrir locales, en generar actividad económica, que es muy importante. Ustedes vieron lo que pasó con el previaje, digamos, se generó un impulso y eso también moviliza la apertura de nuevas oportunidades y sobre todo laborales. La segunda pregunta, Javi, esta La era segunda sobre el pregunta impacto de la guerra. Sí, el impacto de la guerra. La segunda pregunta sobre la deuda o la no deuda que quedó en el 2015 y si tuvo que refinanciar o no Macri y en segundo caso, cuánto Macri la tomó de deuda, digamos, ¿no? La Mira, comparación. ellos siempre agarran y mezclan peras con gatos, no peras con manzanas, peras con gatos en este tema de la deuda, y nosotros siempre insistimos. Hay cuestiones. Una cosa es la deuda en divisas, que no las podés generar si no es genuinamente o mediante nuevo endeudamiento. Y nadie puede discutir, y sobre todo Duhovne fue muy claro públicamente cuando declaró que no se le podía dejar de reconocer al gobierno que gobernó hasta 2015 en el nivel de desendeudamiento. Después, la deuda que había era mayoritariamente en pesos y además había una importante cantidad de esa deuda que era interestatal. Es decir, que su exigibilidad era muy relativa. Y además las familias no estaban endeudadas porque había habido una recuperación salarial y de la capacidad adquisitiva de la gente que había hecho que las familias estuvieran poco endeudadas. Ellos ahora dejaron endeudados en divisas al país, a las provincias, a los privados, a las familias. Es decir, vinieron para eso, para endeudar y debilitar la capacidad decisoria del Estado y de la sociedad argentina, y en ese sentido no cabe ninguna duda. Y en relación al tema de si yo de algún modo lo esbocé, pero lo voy a reafirmar. Una cosa que hoy leí en el Destape Web es que el acuerdo prevé que el primer desembolso del fondo son 9.400 millones de dólares. Y eso se va a sumar a los 3.000 millones de dólares adicionales que se logró de la ampliación del swap chino. ¿Para qué? Para, como yo les dije, desinflar el overshooting que había en los dólares financieros y paralelos, y para tener un colchón en esta negociación trimestral con el fondo que no haga que cada vencimiento sea una angustia o un mirar, digamos, al vacío. Eso, más lo que se pueda sumar desde el punto de vista del excedente del sector externo, nos va a dar un colchón que en el mismo acuerdo dice que este año terminaría en 5.000 millones de dólares, pero eso para nosotros es un mínimo, que está destinado a fortalecer la capacidad negociadora de la Argentina en el tema de la supervisión del fondo. Nosotros hemos logrado, disculpen si soy tan enfática, yo soy así, muchachos, soy parte de una generación que combatió contra 2 dictaduras militares. Entonces soy de esta manera, me apasiono y creo profundamente en lo que digo. Yo lo que quiero decirles es que
iba a decir algo y al final me fui con lo de la pasión y me olvidé. Perdonen, también la edad no viene sola, ¿viste? Trae algunas de estas consecuencias. Pero quiero decirles eso, digamos, hay colchón hay previsto, todo esto es previsto, diseñado, propuesto, no, digamos, está previsto el colchón que nos permita poder negociar sin que cada trimestre... ya recordé lo que quería decir. Acá nos hemos propuesto 2 niveles en la negociación, donde perdimos y donde pudimos seguir combatiendo. El nivel donde nos proponíamos cambiar las reglas de juego, perdimos. No pudimos imponer 20 años, no pudimos eliminar hasta ahora, pero como bien dijo Martín, está abierto el tema de la sobretasa, y no pudimos modificar lo de la supervisión del fondo, que no es algo nuevo. Con el stand-by ya el fondo vino y se instaló primero en una oficina en el Banco Central, y tenemos una oficina permanente del fondo en la República Argentina. No es que va a venir ahora, es que ya está, ¿no? En eso no pudimos. La relación de fuerzas no nos permitió modificar ninguna de las aspiraciones que teníamos en relación a las reglas del sistema financiero internacional. Sí pudimos modificar, o mejor dicho, formular un diseño que preservara aquellos aspectos de política económica que para nosotros son más importantes, que es tener un Estado con capacidad de intervención, que es tener una senda de crecimiento que sea la base para el funcionamiento de la economía, y que es tener una progresiva redistribución de ingresos que empiece a revertir la herencia macrista. Hay unas preguntas ahí que me gustaría, están buenas. Una sobre Ahí voy. bajo. Ahí voy, ya que las otras fueron respondidas, iba a decir eso. Se armó un debate en realidad en el grupo sobre el IVA de impuesto a las ganancias, más que preguntas. Sí, sí, Primero está que muy bien. agradecen el desarrollo, hubo un desarrollo de las variables bien, dijeron todos muy completo el desarrollo, pero se planteó un tema sobre el IVA, por qué no bajar el IVA de alimentos y por qué no hacer progresivamente la suba del impuesto a las ganancias de a poco. Entonces está Sí, bueno, me gustaría que no, vos me en un parece poquito que de eso ahí amplía también por el lado de qué políticas se pueden hacer, porque efectivamente hay efectos negativos de todos esos incrementos de precios internacionales, ya lo sabemos, pero bueno, yo siempre digo, si hay un aumento de precios, lo puedes manejar. Si es un aumento de costos, va a ser mucho más difícil, ¿no? Porque el aumento de costo la empresa no lo puede resolver, solo lo puede trasladarlo hacia arriba, hacia el precio. Pero en estos casos yo creo que obviamente hay algunos impactos en los costos, los químicos, los agroquímicos, bueno, todas esas cosas, pero generalmente pasa por otro lado. Y están las retenciones, recordemos, las retenciones no impactan tanto en la producción, sino que impactan sobre todo en... Se me están peleando los gatos y perros. Ahí estamos, Yo parece también frente, tengo a mi gato subido al escritorio de parece vez en frente de cuando, que todos, me pasa. discutiendo el FMI en casa, pero bueno, ya está. No, lo que les decía es importante porque hay un set de política, esto que decía Kelly, de la importación de la intervención que tiene el Estado, sigue siendo importante y seguimos teniendo un Estado presente. El incremento de la retención es una herramienta, la baja del IVA me parece que también es otra de los alimentos. Es algo que por ahí, por estar en la campaña, era algo, la campaña, cuando lo hizo el macrismo, estábamos en contra, pero bueno, seamos racionales, me parece que tenemos que, si miramos un poco los datos, tuvo efecto la baja del IVA de los alimentos sobre los precios, así que tendríamos que volver a pensar.
Recordemos que a los que tienen tarjeta alimentar, se les devuelve una parte del IVA, ¿no? Es decir, que no es algo sobre los alimentos que no tengamos una capacidad de retribución de una parte de ese IVA en forma directa, como devolución en las tarjetas alimentarias. Yo personal, y acá me dice Raúl Sánchez también, a los jubilados de la mínima también. Es decir, que hay un nivel de devolución de IVA sobre los sectores que nosotros necesitamos proteger más, ¿no? Yo prefiero recaudar más y hacer un subsidio, aumentar la asignación universal por hijo, es decir, dar subsidio más directo, digamos, al que lo necesita. Esa es mi opinión. Por supuesto, a la clase media, porque una rebaja muy generalizada, hoy yo temo que no llegue a los bolsillos. Me parece que puede quedar en la cadena. Justamente el debate, y me parece que sí hay que pensar en el tema de subsidiar los alimentos. En Europa, yo siempre digo lo mismo, en Europa, en China, en Estados Unidos se subsidian los alimentos, no es la soja, ¿no? Los alimentos nuestros de cada día. Y me parece que tenemos que empezar a pensar en ese tipo de políticas en Argentina. Creo que tenemos el imaginario de que, bueno, no, como es muy productivo, el agro en Argentina no necesita subsidiar, sería absurdo subsidiar. La verdad, una cosa es la soja y lo que tiene la pampa húmeda, y otra cosa los alimentos mucho más cercanos que se cultivan acá en el Paraguay. Y ahí los gatos quieren opinar y los perros más que nada. Me parece que está ganando el perro ahí la batalla. Eh, Menos mal que no sos cantante porque si no estaríamos en un problema, ¿no? Pero bueno, no, bien, la verdad que se armó un lindo debate. Me parece que, claro, hay algunos que quieren subsidiar la comida del perro, eso también no lo dijo nadie, la de los gatos, eso también es importante, ahí lo dijo Raúl, así que está bueno. No, la verdad que muy linda charla, me pareció muy importante. Muchas gracias Martín y Kelly por venir, no sé si quieren agregar algo más, mientras tanto yo les aviso antes que salgan corriendo. Menos mal que acá no salimos corriendo, pero nos bajamos y salimos. Acuérdense que en abril van a ser las elecciones del claustro de graduados en la Facultad de Ciencias Económicas. Todos los que aún no se han empadronado, son graduados de la Casa de Estudios, se pueden ir a empadronar de 10 a 18 horas en la Facultad de Económicas a la Secretaría de Graduados. No tienen que sacar turno, van directamente, primer piso y se empadronan. Todos los que tengan amigos también. Así que bueno, ahí hay muchos agradecimientos a ustedes dos también en la charla, obviamente de vuelta a los agradecimientos, y si alguno quiere agregar alguna de las dos cosas, tus perros van a querer seguro, Martín, pero a ver si quieren alguno tuyo, y Kelly Le sería manda genial. saludo. Acá Pocho se llama el perro, no pueden decir nada. Nacido el Muy 17. bien. Al gato se llama. Yo una sola mención a algo que no expusimos, que es el tema de las tasas de interés levemente positivas. Nosotros necesitamos generar ahorro en pesos. Si no, eso se va al dólar, digamos. Es parte de las políticas que habíamos discutido en la etapa electoral previo a asumir el gobierno. Sabíamos que teníamos que retribuir el ahorro con una tasa levemente positiva y desacoplarlo, esa tasa positiva de el financiamiento a las inversiones mediante políticas como las LIP que impulsa el Banco Central, que sobre la base de depósitos no retributivos permiten que la tasa activa sea más baja que la pasiva, y sobre la base de bonificaciones directas como las que da el FONDEP del Ministerio de Desarrollo Productivo. Pero nosotros necesitamos fortalecer el peso porque los salarios son en pesos. Exacto, muy bien, ahí hay que hacer girar la rueda, dijo ahí un colega, David creo que fue. Eso uno, lo otro, recordarles que seguimos haciendo charlas todas las semanas, va a haber una charla de criptomonedas, después una charla de comercio exterior, vamos a hacer una charla sobre
los honorarios mínimos, que eso también es una batalla que estamos dando todos los profesionales de ciencias económicas, que nosotros no tenemos honorarios mínimos y es importante darla. Así que bueno, eso también vamos a tener una charla, anótense, nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes, cualquier duda, cualquier problema, cualquier inquietud, no duden en contactarnos, es Lista Verde Alternativa Profesional. Así que bueno, y también un saludo a los chicos de las agrupaciones estudiantiles que también lo están retransmitiendo. Muchas gracias y bueno, saludos. Gracias por la Gracias a invitación. todos. Gracias.